El feminismo moderno no es más que el cadáver descompuesto de una causa que alguna vez fue noble, secuestrado hoy por una horda de neuróticas profesionales que descubrieron que es muchísimo más rentable y cómodo vivir del berrinche perpetuo que salir a buscar un empleo de verdad en el mundo real. Pasamos de mujeres verdaderamente históricas y valientes que desafiaron a sistemas enteros para conquistar el derecho al voto, a la educación universitaria y a la independencia financiera, a una generación de niñas consentidas y sobreprotegidas que lloran desconsoladas en TikTok porque un repartidor de comida les dijo buenos días con un tono de voz que ellas interpretaron como una agresión patriarcal de alta intensidad. Esta mutación ideológica convirtió la búsqueda de la igualdad en una competencia olímpica de opresión simulada, donde la que logre inventarse el trauma más ridículo o el micromachismo más abstracto gana el derecho absoluto de cancelar a cualquiera, exigir subsidios estatales y comportarse como una tirana de guardería sin que nadie pueda cuestionar su evidente falta de estabilidad emocional. La realidad más ácida de este circo es que se ha transformado en una secta corporativa y política que necesita urgentemente que los problemas sigan existiendo para no perder su financiamiento público ni sus clics en redes sociales, operando bajo la premisa de que toda mujer nace siendo una víctima desvalida y todo hombre un opresor satánico por defecto. Es un negocio redondo donde la lógica elemental y la autocrítica fueron declaradas crímenes de odio, permitiendo que cualquier activista de sillón con el pelo pintado de colores estridentes se autoproclame guerrera deconstruida simplemente por odiar la depilación, acumular resentimiento en Twitter y exigir que el mundo entero camine sobre cáscaras de nuevo para no herir su frágil e hipertrofiada susceptibilidad. No buscan abolir los privilegios, sino intercambiarlos para colocarse en la cima de una pirámide de superioridad moral de cartón, desde la cual pueden dictar cómo debemos hablar, cómo debemos pensar y hasta cómo debemos sentarnos en el transporte público, todo mientras se lavan las manos de cualquier tipo de responsabilidad civil o madurez básica. Para sostener semejante narrativa de opresión perpetua en pleno siglo XXI, han tenido que estirar los conceptos racionales hasta el punto del absurdo absoluto, creando una dimensión paralela donde el mérito individual es un invento del enemigo y el victimismo es la única moneda de cambio con valor real. Al final del día, lo que estamos viendo no es una revolución social ni una búsqueda de justicia, sino un berrinche colectivo a escala global protagonizado por personas que exigen el poder absoluto de un dictador totalitario pero con la madurez psicológica y la responsabilidad operativa de un bebé de 2 meses. Prefieren mantener la ficción de que viven bajo el yugo de una tiranía invisible antes que admitir que sus fracasos personales no son culpa de un sistema abstracto, sino de su propia incapacidad para competir en un mercado libre que no se detiene a consolar a nadie por el simple hecho de existir y tener ovarios. La hipocresía estética y operativa de este movimiento alcanza niveles de comedia involuntaria cuando observas los métodos y las herramientas que utilizan estas activistas para destruir el sistema que tanto dicen aborrecer. Es fascinante ver cómo una horda de jóvenes vestidas con ropa de marcas multinacionales, calzando tenis fabricados en talleres asiáticos de explotación masiva y sosteniendo el último modelo de iPhone financiado en 24 cuotas por el patriarcado familiar, se reúnen en una plaza pública para vandalizar monumentos históricos y destrozar los negocios locales de gente trabajadora bajo la ridícula consigna de que están haciendo caer las estructuras opresoras del capital. Pretenden ser la reencarnación de guerrilleras históricas indomables, pero su capacidad de resistencia física y mental se agota por completo si el aire acondicionado del auditorio de su universidad privada baja de los 22 grados o si la cafetería del campus se queda sin leche de almendras para sus cafés de $6. Son el único grupo revolucionario en la historia de la humanidad que exige una insurrección armada contra el Estado, pero al mismo tiempo le suplica a ese mismo Estado que cree leyes específicas para protegerlas de los comentarios sarcásticos que reciben de desconocidos en Internet. El fraude más descarado de su arsenal ideológico es la imposición del lenguaje inclusivo, esa aberración lingüística y ortográfica que pretende solucionar problemas estructurales de pobreza, violencia y desigualdad mediante la sustitución caprichosa de vocales por letras X o arrobas que nadie sabe cómo pronunciar correctamente sin sonar como un cortocircuito digital.
Con una arrogancia intelectual que da vergüenza ajena, estas iluminadas de la deconstrucción afirman con total seriedad que cambiar la O por la E en una palabra va a emancipar mágicamente a las mujeres marginadas del tercer mundo, ignorando con soberbia criminal que a una madre soltera que trabaja 12 horas diarias para mantener a sus hijos le importa absolutamente un bledo la gramática no binaria de una estudiante de sociología que nunca ha levantado un objeto más pesado que un libro de teoría de género. Es una masturbación mental colectiva diseñada exclusivamente para que una élite académica y burguesa pueda colgarse medallas de empatía artificial en sus perfiles de redes sociales, creando una neolengua ridícula que no comunica nada, no ayuda a nadie, confunde a todos y solo sirve para identificar quién pertenece a su exclusivo club de superioridad moral y quién merece ser ejecutado en la plaza pública de la cancelación digital. Esta desconexión absoluta con la realidad material se traduce en una alergia crónica al trabajo pesado y a las responsabilidades más básicas de la infraestructura que sostiene a la civilización occidental que tanto disfrutan criticar desde la comodidad de sus camas. Exigen con furia paritaria una cuota del 50% de representación femenina en los directorios de los bancos más importantes, en los ministerios de gobierno con presupuestos millonarios y en las alfombras rojas de los festivales de cine de Hollywood, pero curiosamente jamás verás a una sola de estas militantes radicales protestando con pancartas en la calle para exigir igualdad de género y paridad de cupos en los trabajos de alcantarillado, en la recolección de basura a las 4 de la mañana, en la minería de carbón a cielo abierto o en la reparación de techos bajo el sol del mediodía. Son expertas de primer nivel en la teoría de la opresión abstracta y en la victimización de salón, pero dependientes absolutas de una fuerza laboral masculina invisible a la que desprecian abiertamente en sus discursos, pero a la que acuden corriendo y sin usar el lenguaje inclusivo en el mismísimo segundo en que se les poncha una llanta en una carretera oscura, se les tapa el baño de su departamento, se les mete un insecto volador a la habitación. Para preparar el siguiente, el concepto moderno de empoderamiento es quizás la estafa intelectual más hilarante y contradictoria que el feminismo radical ha logrado normalizar en la cultura popular. Si una mujer adulta y en pleno uso de sus facultades decide libremente casarse, dedicarse a su hogar y criar a sus hijos con amor, la maquinaria activista la devora viva en redes sociales, etiquetándola de esclava sumisa, traidora de la causa y víctima alienada por el lavado de cerebro del heteropatriarcado opresor. Sin embargo, si esa misma mujer decide abrirse una cuenta de OnlyFans, desnudarse frente a una cámara web y vender fotos de sus fluidos corporales a miles de hombres solitarios y desesperados a cambio de $5 al mes para pagarse las uñas y los viajes a la playa, el movimiento entero se arrodilla ante ella para aplaudirle, bautizándola como una empresaria revolucionaria y vanguardista que ha recuperado la soberanía absoluta de su cuerpo a través de la autogestión capitalista. Es una gimnasia mental verdaderamente patológica. La dignidad y la libertad femenina ya no se miden por la inteligencia, el talento, el esfuerzo académico o el desarrollo profesional, sino por la capacidad de mercantilizar la propia anatomía en Internet, convirtiendo la degradación y la hipersexualización en la máxima expresión de la liberación femenina de conveniencia. Esta esquizofrenia ideológica se extiende de manera flagrante a su doble rasero judicial y social, donde exigen con vehemencia la destrucción total de la presunción de inocencia bajo el lema dictatorial de hermana, yo sí te creo, pero solo cuando el acusado encaja perfectamente en su narrativa de enemigo público. En el tribunal de Twitter y los tribunales de justicia que han logrado corromper con sus leyes de autor, la palabra de una mujer deconstruida tiene el estatus de verdad divina e incuestionable, mientras que cualquier hombre acusado de mirar de forma asimétrica o de respirar con demasiada masculinidad es considerado un monstruo culpable hasta que se demuestre lo contrario, e incluso si demuestra su inocencia, su vida social y laboral ya ha sido completamente ejecutada en la plaza pública del linchamiento digital. Pero la magia de la hipocresía feminista ocurre cuando la acusada es una de las suyas.
En ese preciso instante, la sororidad universal se congela, los discursos de justicia para la víctima se archivan en el cajón del olvido y la agresora es defendida con uñas y dientes bajo el argumento de que sus acciones violentas o delictivas no son más que una respuesta justificada al trauma transgeneracional provocado por siglos de opresión masculina sistémica. El acto final de esta comedia negra es su misandría de closet y de conveniencia económica, donde pregonan a los cuatro vientos que los hombres son seres primitivos, violentos, inútiles y completamente prescindibles para la evolución de la especie humana, pero solo mientras las luces del estudio de grabación estén. Es sumamente cómico observar cómo este odio visceral y condescendiente hacia el género masculino desaparece instantáneamente por completo en el mismísimo segundo en que la realidad material del mundo real golpea sus burbujas de privilegio y confort urbano. Cuando estalla un conflicto bélico internacional y se activan los reclutamientos militares obligatorios, cuando un terremoto reduce a escombros sus ciudades coloniales, cuando un grupo de delincuentes reales armados entra a robar a sus domicilios o, simplemente, cuando el motor de sus vehículos compactos empieza a echar humo en una carretera desierta a las 3 de la mañana, la retórica de la autosuficiencia de las mujeres que no necesitan a nadie se desintegra en el aire, y todas corren desesperadas a buscar el auxilio, la fuerza física, la protección y el sacrificio de esos mismos hombres con cromosomas Y a los que 5 minutos antes estaban insultando e intentando cancelar en sus hilos de internet. El feminismo moderno no sufre porque el mundo sea un lugar injusto. Sufre porque se está quedando sin enemigos reales a los cuales culpar por sus propias frustraciones y fracasos individuales en la vida cotidiana. Es una ideología parásita que necesita desesperadamente mantener viva la ficción de una opresión perpetua para justificar la existencia de sus ministerios inútiles, sus subsidios gubernamentales millonarios y sus ONGs repletas de activistas que no saben hacer nada más que gritar consignas vacías en las plazas públicas. Si mañana por la mañana se erradicaran mágicamente todas las desigualdades del planeta y se alcanzara una utopía de equidad absoluta, el movimiento entraría en pánico colectivo en menos de 5 minutos, porque la mitad de estas profesionales del berrinche tendrían que actualizar sus currículums, enfrentarse a una entrevista laboral real y competir en igualdad de condiciones en un mercado laboral que premia el talento y el esfuerzo en lugar de los traumas inventados y el color de pelo. Prefieren sabotear activamente su propio progreso y vivir en una simulación de victimización constante antes que asumir la aterradora responsabilidad de ser adultas funcionales responsables de sus propias decisiones, sus propios errores y sus propios destinos económicos. La gran tragedia cómica de esta secta de cristal es que su propia intolerancia y su delirio de superioridad moral están cavando su propia tumba cultural ante una sociedad que ya se cansó de caminar sobre cáscaras de nuevo para no herir susceptibilidades ajenas. Se comportan como dictadores totalitarios que exigen el control absoluto sobre el lenguaje, el arte, la comedia y las relaciones humanas, pero carecen por completo de la madurez psicológica elemental, la resiliencia mental y la capacidad operativa necesaria para sostener el peso del mundo real fuera de las redes sociales. Son un castillo de naipes ideológico construido con arrogancia burguesa y resentimiento social, una parodia de revolución protagonizada por personas que exigen privilegios de aristócrata pero con la responsabilidad civil y emocional de un bebé de 2 meses. Al final del día, la realidad material siempre termina ganando la partida. La biología no se deconstruye con un hashtag de Twitter, la infraestructura que sostiene a la civilización no se repara con lenguaje inclusivo, y el respeto de los demás no se conquista exigiendo censura, sino demostrando valor, capacidad y carácter, 3 elementos que brillan por su total ausencia en este carnaval del llanto. Así que aquí estamos, asistiendo al ridículo espectáculo final de un movimiento que se devora a sí mismo en una espiral interminable de purgas internas, donde la feminista radical de hoy será cancelada por la feminista ultra radical de mañana por no ser lo suficientemente pura o lo suficientemente deconstruida para los nuevos estándares del delirio colectivo. Son el recordatorio viviente de lo que sucede cuando una sociedad próspera y sobreprotegida decide mimar los caprichos de sus ciudadanos más inmaduros en lugar de exigirles madurez, esfuerzo y responsabilidad personal frente al espejo. Disfruten de sus últimos momentos de atención mediática y de sus aplausos artificiales en Internet, porque el reloj de la realidad sigue corriendo y la paciencia del mundo racional ya llegó a su límite absoluto. En conclusión,
Una ideología de humo, sostenida por egos inflados y mentes frágiles, que pasará a la historia no como una gesta heroica de liberación, sino como el berrinche colectivo más caro, ruidoso, inútil y patético del siglo XXI.